Bienvenidos a Excel Info. Mi nombre es Sergio y este es el video número 45 de nuestro curso de Excel VBA y Macros. Antes de entrar a formularios, que es un tema que me han estado pidiendo mucho, vamos a ver el tema de los cuadros de diálogo propios de Excel, antes de desarrollar nuestros propios formularios. En el video anterior vimos el cuadro de diálogo abrir usando el método getOpenFileName. Vamos a ver en este video el cuadro de diálogo guardar como utilizando el método getSaveAsFileName, el cual va a ser muy útil si queremos tener el control de este formulario mediante macros. En videos posteriores vamos a ver el objeto FileDialog para usar otros cuadros de diálogo correspondientes al manejo de archivos. Y para finalizar con la sección previa a formularios, vamos a ver cómo mostrar cuadros de diálogo propios de Excel. El cuadro de diálogo guardar como lo vemos aquí en la parte derecha. Este cuadro de diálogo ya está manipulado con macros. Si se fijan, este cuadro tiene un título que dice Excel Info, guardar hoja activa como archivo nuevo, y en tipo de archivo tenemos solamente tres: libro de Excel, libro habilitado para macros y CSV. Recomiendo usar el método getSaveAsFileName. Si requerimos personalizar el cuadro de diálogo guardar como, solo con cierto filtro para guardar como tipo de archivo. Como les digo, aquí en la parte derecha vemos que ese cuadro de diálogo solamente tiene tres filtros. Podemos asignarle más. En el ejemplo de este video vamos a ver cómo exportar la hoja activa como archivo nuevo. Y además al final voy a enseñarles una herramienta que tiene nuestro complemento Excel Info, que es una herramienta muy funcional en donde guardamos varias hojas como archivos separados. Esta herramienta de este complemento es muy útil, tanto que yo la uso todos los días. Si quieres aprender mucho de macros, repasando temas que ya hemos visto anteriormente en este curso, quédate en este video y créeme, vas a aprender mucho de macros. Vamos a trabajar sobre este archivo del capítulo número 45. Y aquí vean que tenemos varias hojas y cada una de las hojas corresponde a un mes del año. Lo que deseamos es la hoja seleccionada, guardarla como archivo nuevo, utilizando el formulario guardar como. ¿Este formulario cuál es? Si nos vamos a la pestaña Archivo, Guardar como, Examinar, este formulario seguramente lo utilizas mucho cuando guardamos archivos con cierto tipo de formato. Aquí en la parte inferior del formulario tenemos varios tipos de archivos que puedes utilizar para guardar esta hoja o este archivo. Aquí vamos a hacer que solamente la hoja activa sea la que se guarde como archivo nuevo. Y para eso vamos a desarrollar una macro desde cero que nos ayude a hacer esta acción. La macro que vamos a escribir nos va a permitir guardar una hoja como archivo nuevo. Y los pasos que haremos son los siguientes. Inicialmente vamos a copiar la hoja activa a un archivo en blanco. Después vamos a mostrar el formulario guardar como. Vamos a elegir un tipo de archivo a guardar. En este caso vamos a tener tres opciones: el libro de Excel normal, el libro de Excel habilitado para macros y el archivo CSV. Y posteriormente vamos a analizar la extensión del archivo y guardarlo con el formato adecuado. ¿A qué me refiero con extensión de archivo? Cada archivo tiene una extensión. Por ejemplo, los archivos de Excel tienen la extensión XLSX. Los archivos de Excel para macros tienen la extensión XLSM. Cualquier archivo tiene extensión y esa extensión nos permite identificar qué tipo de archivo es. Vean que estoy aquí en el explorador de Windows de mi computadora y vean que los archivos que estoy mostrando, al final de cada archivo, vean que tiene una extensión. Si las extensiones ustedes no pueden verlas en su computadora, haremos lo siguiente. Nos vamos aquí a la ficha Vista, Opciones, cambiar opciones de carpeta y búsqueda, en la pestaña Ver, y aquí nos vamos a la opción que dice Ocultar las extensiones de archivo para tipos de archivo conocidos. Si marcamos esta opción, vean, las extensiones se van a ocultar.
Si la desmarcamos, aplicar, vean que las extensiones se muestran. A mi experiencia prefiero tener las extensiones visibles. Ya es cuestión de cada quien. Y una vez que vimos qué va a ser la macro, vamos a desarrollarla desde cero. Nos vamos a la ficha programador, Visual Basic. En la parte izquierda, en el proyecto 045, que es el archivo que vamos a utilizar, doy clic derecho, insertar, módulo, y vamos a minimizar esta parte. Vamos a crear una macro. La macro se va a llamar guardar hoja, simplemente. Y vamos a declarar algunas variables. Inicialmente vamos a declarar la variable nombre hoja, que me va a guardar el nombre de la hoja que quiero guardar, de tipo string o cadena de texto. Después la variable nombre archivo, que va a ser el nombre del archivo que se va a guardar, igual de tipo string o cadena de texto. Después la variable guardar como, que me va a guardar el nombre del archivo, de tipo variant, ya que podemos asignarle un nombre con letras o con números. Y al final, la variable extensión, que es la que les mostré hace rato, de tipo cadena de texto. A la variable nombre hoja le vamos a guardar el nombre de la hoja, por ejemplo aquí, el nombre de la hoja que se va a llamar enero. Esta va a ser la hoja que vamos a copiar, porque va a ser la hoja activa. El nombre de esa hoja se va a guardar a la variable nombre hoja. Le digo entonces ActiveSheet.name, el nombre de la hoja activa. Y ahora procedemos a hacer la copia de la hoja a un nuevo archivo. Le voy a decir ActiveSheet.select para seleccionarla. Después ActiveSheet.copy. Al decirle .copy, vamos a copiar la hoja y al copiarla automáticamente se va a un archivo en blanco. Y posteriormente a la variable nombre archivo le vamos a asignar el siguiente valor: active workbook.name, el nombre del archivo nuevo. Al copiar la hoja, como se va a mover a un archivo en blanco, a un archivo nuevo, el nombre de ese archivo nuevo se va a guardar a la variable nombre archivo. Y ahora vamos a mostrar el formulario guardar como, pero manipulándolo mediante macros. Le decimos guardar como va a ser igual a. Y aquí quiero hacer una aclaración. El formulario guardar como me va a guardar el nombre del archivo con la extensión y además la ruta completa de donde queremos guardar ese archivo. Pero el formulario no me va a guardar el archivo, únicamente me va a devolver la cadena de texto con la ruta y el nombre. Y con ese texto, posteriormente vamos a guardar el archivo, pero con el formato adecuado. Aquí le digo entonces, application.getSave as filename, que va a ser el formulario guardar como. Abro paréntesis. Y este formulario o este método tiene varios parámetros. El parámetro initialFileName es el nombre predeterminado que se va a mostrar en el formulario. El parámetro FileFilter son los tipos de formato con los que podemos guardar ese archivo. Con el parámetro FilterIndex le vamos a indicar cuál va a ser el filtro predeterminado. El parámetro Title es el título de la ventana. Y el parámetro ButtonText aquí no se va a utilizar, ya que solamente está disponible en Excel para Mac. Entonces, utilizaremos el parámetro initialFileName, dos puntos igual, y el nombre por default del archivo va a ser nombre hoja, coma, espacio, guión bajo, enter para irme a la siguiente línea. Ahora, el parámetro FileFilter, aquí vamos a indicarle cuáles van a ser los tipos de archivo con los que podemos guardar esta hoja. Me voy acá a Excel, archivo, guardar como, examinar,
estos tipos de archivo. Aquí tenemos varios. Estos vamos a manipularlos mediante macros. Y eso se va a hacer aquí en el parámetro FileFilter. Abro comillas y el primer filtro va a ser el de libro de Excel. Abro paréntesis y le digo asterisco.xlsx. Recuerden, asterisco indica cualquier nombre de archivo con extensión XLSX. Cierro paréntesis, coma, asterisco.xlsx, coma. El siguiente filtro va a ser libro de Excel habilitado para macros. Abro paréntesis y aquí le digo asterisco.xlsm, que es el tipo de archivo de Excel que nos permite guardarlo, pero con macros, coma, asterisco.xlsm, coma, cierro comillas, ampersand para unir ese texto, espacio, guión bajo, enter, y me voy a la siguiente fila. Abro comillas, y ahora vamos a definir otro filtro, que va a ser CSV, y entre paréntesis va a decir delimitado por comas. Abro otro paréntesis, asterisco.csv, coma, asterisco.csv. Cierro comillas, coma, espacio, guión bajo, enter. Y aquí ya tenemos los tres filtros. Ahora nos vamos con el parámetro title y le decimos, entre comillas, este va a ser el título de la ventana. Excel Info, guardar hoja como archivo nuevo. Y cierro paréntesis. Esta parte, en donde le definimos qué tipo de archivo es, se va a guardar en la variable guardar como. Como les digo, el tipo de archivo, el nombre y la ruta completa. Vamos a probar esta macro así como está. Doy clic aquí en este botón para ejecutarla y vean que me muestra el formulario. Vemos el título, Excel Info, guardar hoja como archivo nuevo, y tipo, aquí vemos tres tipos de archivo, los tres que definimos en el filtro. Doy clic en cancelar. Si damos clic en cancelar, no hacemos nada. Si me voy a Excel, vean que ya me copió la hoja enero a un archivo nuevo. Y ese archivo nuevo se llama libro 16. Pero ese archivo está sin guardarse. Si yo cierro este archivo, me dice que si quiero guardar los cambios, le voy a decir que no. Y aquí tenemos el archivo original. Porque esta macro hizo la copia y mostró el formulario. Pero todavía falta que le digamos en dónde queremos guardarlo y con qué tipo de formato. Aquí es importante hacer la siguiente aclaración. Cuando queramos guardar un archivo con otro formato, tenemos que indicar el formato correcto. Si nos vamos aquí a esta página de Microsoft, en el centro de desarrolladores, vemos los tipos de formato correctos para usar la macro o las macros que nos guardan archivos. Aquí, por ejemplo, vemos la extensión XLSM, que es archivo habilitado para macros. Realmente tenemos que utilizar este nombre. He visto algunas macros en donde simplemente le dan guardar como, con cierta extensión, pero si no utilizamos el nombre correcto, no vamos a guardar archivos de una manera adecuada. En este video les voy a enseñar la manera correcta de hacerlo. Entonces, una vez que se muestra el archivo, vamos a identificar si se le da a aceptar o se le da a cancelar. Aquí le vamos a decir if guardar como. Guardar como realmente fue el formulario de guardar como. Le decimos, si guardar como es igual a false, es decir, si no se guardó el nombre y la ruta del archivo, then aquí le decimos workbooks o la colección de archivos, abro paréntesis, nombre archivo. Nombre archivo, recordemos que lo guardamos acá arriba, aquí en esta parte.
le dijimos que nombre archivo nos guardara el nombre del archivo después de haber copiado la hoja al archivo nuevo. Aquí le ponemos close, cerrar ese archivo, espacio, el parámetro save changes, dos puntos igual, false. Y ahí cerramos el archivo sin guardar. Else, le decimos msgbox, guardar como, endif. Veamos cómo funciona la macro hasta este momento. Voy a correr la macro. Vean en la parte inferior que la hoja ya se copió a un archivo en blanco. Aquí tenemos el formulario guardar como. Si le digo guardar, me muestra la ruta completa y el nombre del archivo con la extensión. Aceptar. Corro otra vez la macro. Y aquí ahora voy a dar clic en cancelar. Al dar clic en cancelar, el archivo se va a cerrar sin guardar cambios. Le digo cancelar. Nos vamos a Excel y vemos que el archivo se cerró. El archivo que tenía solamente la hoja enero. Porque le dijimos, si guardar como es igual a false, o si no tiene ningún valor, cierra el archivo. Vamos a borrar esta parte, ya que no me sirve. Aquí le vamos a decir lo siguiente. Else. Aquí fue. Si le dimos cancelar, cierra el archivo. Si no, es decir, si no le dijimos cancelar, vamos a tener que evaluar la extensión del archivo. ¿Y eso cómo lo vamos a hacer? Aquí en esta hoja yo tengo una fórmula en donde si aquí en la celda A9 le ponemos un nombre de archivo, punto y una extensión, esta fórmula me devuelve solamente la extensión. Si yo le digo CSV, solamente me devuelve la extensión. Esta fórmula la vamos a utilizar pero en macros y sirve de que repasamos el tema de cómo utilizar estas funciones de hoja de cálculo en macros. Y esta fórmula me va a servir ya que requiero solamente la extensión. Y en base a la extensión vamos a guardar el archivo de manera correcta. Y aquí voy a utilizar with application.worksheetFunction. Recuerden que esta propiedad me va a servir para trabajar con las funciones de hoja de cálculo, pero en las macros. Esto lo vimos ya en un video anterior. Ahora, si le pongo punto, nos va a mostrar las funciones de hoja de cálculo que podemos utilizar en macros. Vamos a replicar entonces la fórmula. Aquí decía, espacios y derecha. Entonces, la función espacios en inglés va a ser la función trim, espacio. Ahora derecha, right, abro paréntesis. Posteriormente le decimos sustituir. Entonces le ponemos punto substitute, abro paréntesis. Aquí, ¿qué vamos a sustituir? El nombre del archivo, que en este caso es guardar como, ya que el formulario nos guarda el nombre de archivo con la ruta, coma. ¿Qué valor queremos sustituir? El punto, coma. Ahora, la función repetir, punto, la función es rept, de repetir, abro paréntesis, comillas, espacio, comillas, coma 500, cierro paréntesis, coma 500, cierro paréntesis y cierro paréntesis. Van a disculpar que no explique esta función, ya que esto es tema de fórmulas. Voy a dejarles esta fórmula para que la analicen cuando descarguen este archivo. Ahora lo que me interesa es simplemente devolver la extensión del archivo. Y esa extensión la vamos a guardar en la variable aquí, extensión. Extensión me va a guardar esta parte, que como vimos aquí en la fórmula, solamente guarda lo último del archivo, la extensión. Y en base a esa extensión, vamos a guardar el archivo, pero utilizando el formato correcto. Y una vez que tenemos la extensión, utilizaremos el constructor
select case, que me va a ayudar a evaluar cuál fue el tipo de archivo que se eligió. Select case, extensión. El select case también lo hemos visto en este curso. El select se finaliza con endSelect. Select case, extensión. Dependiendo el tipo de extensión, va a ser el tipo de archivo que vamos a guardar. Y aquí evaluamos la primera extensión. Le decimos case is. En caso de que la extensión sea xlsx, entonces ahí le decimos active workbook punto save as, guardar como, espacio, el nombre del archivo, ¿cuál va a ser? Simplemente guardar como. Guardar como, recuerden que nos guarda la ruta del archivo y el nombre. Ahora, case is. En caso de que la extensión sea xlsm, le vamos a decir esto mismo, activeworkbook.saveas, guardar como, coma, pero ahora vamos a indicarle el formato correcto. Esto es muy importante. Si solamente utilizamos esta parte en donde le decimos la dirección, la ruta completa y el nombre, entonces los archivos no se van a guardar de manera correcta. Sobre todo si queremos guardar un archivo como CSV o como TXT, si no asignamos el tipo de archivo correcto, créanme, van a tener problemas. Ya me sucedió. Entonces, para XLSM voy a copiar. ¿Qué formato es el correcto? Este. Voy a copiar este texto y lo pego acá, coma, aquí. Este va a ser el formato correcto. Ahora, case is. Si el tipo de archivo es CSV, vamos a copiar otra vez esta parte en donde guardamos el archivo. ¿Y ahora qué formato es? Vamos a buscarlo. CSV. Aquí está. Va a ser simplemente este. Copio. Listo. Ese va a ser el formato correcto en caso de que sea CSV. Luego, case else. Es decir, si no fue ninguno de esos tres, simplemente vamos a decirle que lo guarde como archivo de Excel, XLSX. Y aquí voy a cerrar el endif. Me voy al archivo de Excel y vamos a probar la macro. Nos vamos a la hoja febrero. Nos vamos a la ficha vista, macros, ver macros. Guardar hoja, ejecutar. ¿Qué tipo de archivo? Libro de Excel habilitado para macros. ¿En dónde quiero guardarlo? En escritorio. Le digo guardar y el archivo ya se guardó. Si me voy al escritorio, veamos que aquí está. Hoja de cálculo habilitada para macros. Ahora vamos a guardar el archivo marzo, pero como CSV. Y vamos a ver qué nos aparece ahora. Vista, macros, ver macros, guardar hoja, ejecutar y que sea como CSV. Igual en escritorio, guardar. En el momento que estamos guardando, vean en la parte superior que dice posible pérdida de datos. Algunas características del libro se pueden perder si lo guarda como CSV. ¿Esto qué significa? Un archivo CSV realmente es un archivo de texto. Entonces, si guardamos este archivo así como está, como CSV o como texto, se van a perder las características como formato, fórmulas o tablas. Con esto estamos comprobando que realmente estamos guardando un archivo de manera correcta, porque Excel nos está dando la advertencia. La parte medular de este video fue mostrar el formulario de guardar como, pero es importante entender que aunque un tema sea básico, tenemos que combinarlo con otros temas de macros. Vamos a ver cómo utilicé este método tan sencillo en un desarrollo propio y funcional, que es mi add-in Excelinfo. Recuerda que este add-in lo distribuyo de manera gratuita en el sitio addin.excelinfo.com. Si tienes Excelinfo instalado,
nos vamos a archivos, guardar hojas en archivos separados, que dice permite guardar cada hoja como archivo independiente. Aquí se va a mostrar este formulario. Este formulario lo creé desde cero. Yo esperaría que al finalizar este curso, y si lo llevas de manera cabal y practicando, hagas un formulario como este. Aquí voy a elegir, por ejemplo, la hoja diciembre, pero también noviembre y octubre. Quiero guardar estas 3 hojas, pero como archivos independientes. Aquí doy clic en esta imagen y elijo, igual, escritorio, aceptar. Aquí me dice en qué carpeta quiero guardarlo. Tipo. ¿Qué tipo? Le vamos a decir libro de Excel habilitado para macros. Doy clic en guardar. Me pregunta si quiero hacerlo, le digo que sí. Y aquí me está guardando los archivos separados. Doy clic en aceptar. Me voy al escritorio. Y aquí veamos. Está diciembre, está noviembre y está octubre. Archivos separados. También aquí en archivo, guardar hoja activa como archivo nuevo. Aquí utilizamos este método que nos permite mostrar el formulario guardar como. Es por eso que es importante seguir este curso y lo que aprendas, aplicarlo a ejemplos funcionales y de preferencia de la vida real. Si el video les gustó, por favor, regálenme un like, suscríbanse a este canal si no lo han hecho y activen la campanita si quieren que YouTube les avise cuando publique un video nuevo. Me ayudan mucho si comparten este video en sus redes sociales y así llegar a más personas y hacer masivo el conocimiento de Excel, VBA y macros. Mi nombre es Sergio. Hasta la próxima.